En el programa de hoy descubrirás los alimentos para el desayuno que son buenos y malos para tu salud en general. Aprenderás que 5 opciones son realmente saludables y las 5 elecciones que son perjudiciales para tu salud. Es importante destacar que muchas veces recibimos consejos que en realidad no son buenas para nuestra salud. Por eso hoy aprenderás lo que necesitas saber acerca de qué alimentos son recomendables para el desayuno, no solo si tienes diabetes o prediabetes, sino también para nutrirte bien. Quédate, porque hoy descubrirás qué debes y qué no debes comer por la mañana. Quédate, porque hoy voy a darte argumentos respaldados por razones sólidas para que puedas tomar tus propias decisiones de manera consciente e informada. No debemos confiar ciegamente en la información que recibimos, sino que debemos escuchar a nuestro cuerpo y utilizar herramientas como el glucómetro o el monitor de glucosa continuo para evaluar cómo afecta cualquier alimento a nuestros niveles de azúcar en sangre. Por eso os recomiendo probar cualquier desayuno que recomienden las diferentes asociaciones de diabetes y luego controlar vuestro nivel de azúcar en la sangre a los 30, 60 y 90 minutos después de haber comido. Si el nivel de azúcar en sangre aumenta mucho, independientemente de la calidad nutricional del alimento, sabremos que no es una buena opción para nosotros, ya seamos diabéticos, prediabéticos o simplemente personas que buscamos mantener una buena salud. Vamos a analizar juntos 5 opciones de desayuno para que puedas tomar decisiones informadas acerca de lo que comes por la mañana. Los huevos son una excelente opción para el desayuno y podemos decir que son el número 1. Al comer 1 o 2 o incluso 4 huevos, obtenemos todos los aminoácidos y ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo necesita, pero que no puede producir por sí mismo, lo que los convierte a los huevos en una fuente perfecta de nutrientes. Es importante optar por huevos de alta calidad, de gallinas criadas en libertad de pastoreo, gallinas felices, y también huevos naturales, ya que contienen una mayor cantidad de omega 3, vitaminas y minerales. De hecho, los huevos son lo más parecido a un superalimento o a un multivitamínico que podemos tomar por la mañana, ya que contiene una gran variedad de nutrientes esenciales. Además, su consumo no provoca grandes variaciones en los niveles de azúcar en la sangre. Te animo a que compruebes este último dato por ti mismo. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. La avena, ya sea instantánea o la que se cocina al fuego, podemos considerarla como la comida mala número 1. La razón de esto es que está llena de carbohidratos, aunque por suerte también contiene fibra. Aunque eso no evitará que esos carbohidratos se descompongan en glucosa, lo que aumentará los niveles de azúcar en la sangre, lo que es perjudicial para los diabéticos. La avena, además, no es muy agradable al paladar, por lo que muchas personas, para hacerla algo más sabrosa, le agregan azúcar, miel o néctar de ágave, lo que empeora mucho la situación, ya que así el pico de azúcar en sangre está garantizado. Además, la avena contiene una proteína llamada avenina, que es similar al gluten en su estructura molecular. Algunas personas con sensibilidad al gluten también pueden reaccionar a la avenina, lo que puede provocar síntomas similares a los de la enfermedad celíaca. El segundo alimento altamente recomendado es el aguacate. Una porción de 100 gramos de aguacate contiene 500 miligramos de potasio y solo 8 gramos de carbohidratos. Es una excelente fuente de grasas saludables, especialmente ácido oleico. Además, contiene una amplia variedad de vitaminas y minerales, incluyendo potasio, vitamina K, vitamina E, vitamina C, ácido fólico y fibra. Por otro lado, el alimento no recomendable número 2 es el plátano, que aunque se promociona como una buena fuente de potasio,
contiene 350 miligramos de potasio por cada 100 gramos, frente a los 500 del aguacate, y contiene 22 gramos de carbohidratos. Esto hace que el consumo de plátano en el desayuno eleve el nivel de azúcar en sangre, mientras que el aguacate no lo hace. El número 3 de la buena comida es la panceta. Lo mejor es buscar una panceta fresca, lo más natural posible, de cría en libertad. En España tenemos maravillosas dehesas donde se cría el cerdo ibérico en libertad y ofrece excelente calidad. Con esto tendrás un aporte completo de aminoácidos esenciales y de los ácidos grasos esenciales de la panceta. Si consigues una panceta de pastoreo, como la que os he mencionado del cerdo ibérico, va a contener más ácidos grasos omega 3 que son muy necesarios para tu cuerpo. La comida mala número 3 son las magdalenas, o la bollería en general. Las magdalenas están hechas con harina de trigo refinada y azúcar. El trigo, junto con el azúcar, convierte a las magdalenas en solo carbohidratos, que se descomponen en glucosa. No contienen ningún nutriente que se pueda destacar, ya que es una especie de pan dulce. Por favor, no comas esto. Y recuerda, si lo pruebas, puedes verificar tus niveles de glucosa a los 30, 60 y 90 minutos con el glucómetro. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de gracias al Super Thanks que está ahí abajo, me preparo unos huevos con aguacate. El alimento beneficioso número 4 puede ser el bistec, que es una excelente fuente de nutrientes para todas las personas, no solo para aquellos que tienen diabetes. Ya sea que optes por un bistec de ternera alimentada y criada con pasto, que sería lo mejor, o uno más económico, el bistec te proporcionará una gran cantidad de aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales. Si bien es importante tener en cuenta los factores de calidad al comprar carne, el bistec puede ser una opción nutritiva y sabrosa para agregar a tu dieta y en general se puede disfrutar de la carne con moderación como parte de una dieta equilibrada. La cuarta opción poco saludable de comida en el desayuno es el muesli con frutos rojos. Esta mezcla está compuesta principalmente por diferentes cereales como avena, centeno, cebada, mijo, maíz o arroz, que se sumerge en leche desnatada para ablandarla. Además, la gente le suele añadir frutos rojos y nueces a esta mezcla. Sin embargo, los frutos rojos y el muesli se van a descomponer en glucosa y fructosa. Y al añadirle la leche, también encontraremos lactosa, lo que aumenta los niveles de azúcar en la sangre. A pesar de sonar a un desayuno europeo o mediterráneo, ya os digo yo, que vivo en el Mediterráneo, que no es algo tradicional de estas tierras. Y mi abuela no conocía su existencia. El quinto alimento recomendable para el desayuno, seas diabético o no, sería el yogur griego natural con nueces. El yogur griego natural nos proporciona todos los aminoácidos y ácidos grasos esenciales necesarios, además de una buena cantidad de vitaminas y minerales, mientras que las nueces nos aportarán ácidos grasos omega 3 y fibra. Aunque puede que no sea la opción perfecta, es una muy buena alternativa para añadir variedad a tu desayuno. La quinta comida en nuestra lista, y que es probablemente la peor opción para el desayuno, son los copos de cereales con leche desnatada. Este tipo de cereales lo encontramos en cajas en todos los supermercados del mundo. Y aunque pueden parecer saludables debido a los anuncios y etiquetas engañosas, la verdad es que son terribles para cualquier desayuno, y especialmente para los diabéticos. En realidad se trata de solo cereales ultraprocesados, azucarados y molidos, a los que se les añaden pequeñas cantidades de vitaminas y minerales sintéticos para hacerlos parecer más saludables. Cuando estos cereales se mezclan con leche desnatada, se convierten en una bomba de azúcar, ya que la lactosa de la leche, los cereales y el azúcar añadido se descompondrán en glucosa, fructosa y galactosa, lo que aumentará increíblemente los niveles de azúcar en la sangre. Además, la fructosa y la galactosa pueden contribuir al almacenamiento de grasa en el hígado. Es importante tener en cuenta que aunque esta comida es especialmente mala para las personas diabéticas, es una mala elección
para cualquier persona que busque comer de forma saludable. Como hemos visto, en su lugar existen opciones más saludables para el desayuno, como los huevos, el aguacate, el yogur griego o los batidos vegetales. Estas opciones proporcionan una nutrición más equilibrada y reducen el riesgo de aumentar los niveles de azúcar en la sangre. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Sabías que los cereales son la peor opción para el desayuno? ¿Te gusta desayunar huevos con panceta? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase desayuno saludable, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Un agradecimiento especial a Alexis López, Rubén Alberto, Leticia Flores Quirarte, Cosita Bella, Patricia Morales, Mariseli Rivera, Belén Alcalá y Nelson Gómez, que esta semana han contribuido al canal dándole al botón de Super Thanks. Gracias por vuestro apoyo incondicional. Regala un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo, ¿por qué no?, por WhatsApp o tu red social favorita, para ver si el algoritmo se motiva y se lo muestra a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal, gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo dormir profundamente y quemar grasa visceral con una infusión antes de dormir. Voy a repetir alguna parte, creo.